Arinduta y Mainaya Kashankichis, y estamos aquí para empezar nuestra clase del día de hoy. Tenemos muchas actividades esta noche, así que atentos, atentos, por favor, a nuestro curso de quechua. Y me da el reconocer con Aliancho, pues es cadacho. Che, bicho, mai bicho, y me nangan kichis. Ya. Allang Aline, mamauta. Cosa, limponi, che. Limponi. Vamos a empezar nuestro curso de quechua. Nos vamos a ir a la página 34 de nuestro libro. Ahí estamos en la página 34, así que atentos, por favor. A ver, veamos. Maipingashan. 34. Ok, aquí. ¿Qué? Muy bien, nos hemos quedado para compartir mi pantalla para que podamos ver en dónde nos hemos quedado. Muy bien. Ya está. Ahora sí estoy compartiendo mi pantalla y atentos, por favor, a dar una explicación súper importante, porque es importante que conozcamos muchos aspectos del quechua. Empezamos. Modificación del concepto del número en quechua. Es sencillo. Hablamos de los plurales. Cuando hablamos de la modificación del concepto del número del quechua, hablamos de cómo ponemos o cómo hablamos del plural nosotros en el quechua. Mira, nos dice lo siguiente. El número es un accidente gramatical que indica si una acción, objeto o sujeto se refiere a una sola entidad. Una sola entidad que vendría a ser singular o varias que vendría a ser el plural. Entonces, cuando hablamos de quechua, hablamos de eso, pues. De ¿a quién nos referimos? ¿A uno solo o a varios? Se distingue claramente de la siguiente manera. En singular, estimados amigos, ¿ya? En singular no lleva un sufijo específico. Ya, si tú dices huaca, es huaca. Si tú dices algo. Si tú dices añas, no hay un sufijo específico. En cambio, para el plural, estimados estudiantes, lleva el pluralizador kuna. El pluralizador kuna. ¿Para quién? Para el sufijo kuna. O sea, para el plural. Entonces, entiende esto. Siempre, en caso de que hablemos de plural, vamos a utilizar el sufijo kuna. Como en el caso siguiente, por ejemplo, nos dice esto. ¿Qué te echan aquí? Chukcha es en singular y vendría a traducirse como cabello. Mira, voy a poner con este color. Chukcha, cabello. Ahora, en el plural esto también varía. Chukcha kuna. Ahora vendría a ser cabellos. O sea, esa es la diferencia que nosotros encontramos con los plurales en el caso del quechua. Entonces, toda palabra, todo término en el quechua tiene una sola manera de pluralizarse. ¿Y cuál es esa manera? Utilizando el sufijo kuna. Es la única manera indefectiblemente que existe en el quechua y no hay otra. Usted puede utilizar con un sustantivo, puede utilizar con un adjetivo y en algunos casos puedes utilizar con un adverbio, solo en algunos casos. Pero, como te digo, más se suele trabajar con el sustantivo. Y veamos algunos casos muy interesantes. ¿Ya? Vamos a ver algunos casos muy interesantes. Aquí está en la sesión número 14. ¿Ya? Vamos a dar acceso a los que están esperando. Ya. Mira, fijaos esto, estimados estudiantes. En esta parte, ¿ya? Nos encontramos con lo siguiente. He puesto aquí un grupo de colores, ¿ya? Un grupo de colores que vamos a utilizar. Limpio con los colores. Y tenemos llana, yura, poca, hombre. ¿Ya? 4 colores.
Pero aquí algo interesante que nos dice. Los adjetivos siempre se colocan antes de los sustantivos. ¿Ya? Esto de acuerdo, ¿ya? De acuerdo al orden gramatical, ¿ya? Al orden gramatical de una palabra, de una expresión, siempre va a cumplir esta, se va a cumplir esto, ¿ya? Siempre vamos a encontrar un adjetivo que siempre va a estar delante de un sustantivo. Y entonces, para eso, para entender un poquito esto, vamos a hablar lo siguiente. Casos, hablaremos de los casos del uso del kuna, ¿ya? Para que usted no se equivoque, ¿ya? Del uso del sufijo kuna. ¿Cuáles son esos casos que debemos entender? El primer caso, ¿ya? Cuando nos encontramos solo con sustantivos, ¿ya? Recuerda eso, cuando nos encontramos solo con sustantivos. Sustantivo ya ¿qué va a pasar? ¿Ya? Va a pasar lo siguiente. A estos animales, en este caso, por ejemplo, algo, huaca, haya, misi, se aumenta cuna de manera directa, ¿ya? Directa, no hay otra regla. Si usted quiere aumentar y hablar, por ejemplo, de runa, igual, runa cuna. Si usted quiere hablar de wasi, casa, wasi cuna. Si usted, por último, quiere poner carro, carro cuna. Si usted quiere poner, por ejemplo, chakra, chakra, chakra cuna. O sea, en este caso hablamos de expresiones o de palabras o de sustantivos que realmente el sufijo cuna, el pluralizador, les va a afectar directamente a ellos. ¿Ya? Ese es el primer caso. Este es un caso muy sencillo, muy fácil. No necesitamos más teoría para eso. Ya está. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros, ¿ya? Cuando un adjetivo, por ejemplo, cuando nos encontramos, recuerda esto, encontramos con expresiones en las cuales un adjetivo antecede a un sustantivo. Esto es muy importante. El caso 2. Cuando nos encontramos, ya, en las cuales un adjetivo antecede a un sustantivo. Esto debes entender. En ese caso, mira lo que dice aquí la teoría. El sufijo se coloca solo en el sustantivo, pero ojo, afecta al adjetivo también. Vamos a poner. Pero ¿cómo es esto, profesor, que afecta al adjetivo también? Y aquí te voy a explicar de la siguiente manera. ¿Ya? Ya tenemos esto. Vamos a dejar acceder a vuestro compañero que está ingresando. ¿Ya? Muy bien. Mira esto. Si yo aquí he utilizado algunos colores que cumplen la función de adjetivo yana, yura, puka, omere, y lo traje aquí. Yana, yura, puka, omere. Ahora, he colocado un sustantivo. Algo, misi, haya, haya también. ¿Ya? Por ejemplo, podemos aquí poner, por ejemplo, hampatu. ¿Ya? Hampatu, sapo. Entonces, debes entender que aquí el adjetivo antecede al sustantivo. Adjetivo, sustantivo. Mira, fíjate esto, ¿ya? Una vez más. Adjetivo, yana y sustantivo. Algo. Y la regla nos dice, el sufijo se coloca en el sustantivo. ¿Y dónde he colocado el sufijo? En el sustantivo. Ok, perfecto. Pero afecta al adjetivo. Por ejemplo, he puesto en el sustantivo algo que sería perros y he puesto una S todavía aquí. Mira, fíjate esto. Una S porque está llevando el cuna. ¿Ya? Pero aquí, a Yana no puse pues ni cuna. No puse el sufijo cuna. Pero lamentablemente aquí tiene que afectar. Es así. Gatos,
blancos. Gatos blancos. Y yo digo, yuraj misikuna. No puedo decir esta expresión. Yuraj kuna misikuna. Esta expresión es errónea, no vale. ¿Ya? Yurajuna misikuna no se puede utilizar. Una expresión que no tiene sentido. ¿Ya? Para que eviten problemas. Entonces, estimados, cuando hablamos en el caso 2, ya hablamos de eso, pues, de que cuando un adjetivo antecede a un sustantivo, siempre vamos a afectar al sustantivo. Comer pato, cuna, por ejemplo, comer pato, cuna, sapos verdes. Ese sería nuestro segundo caso. También tenemos algo muy interesante aquí, por ejemplo. El tercer caso es lo siguiente. Nos dice, cuando solo te encuentras con un adjetivo, muchas veces también el sufijo kuna puede trabajar con un adjetivo. Como dice, yana, kuna, yuraj, kuna, puka, kuna, homer, kuna, podemos utilizar. En algunos casos, por ejemplo, adjetivos calificativos como hatun, grande, puede utilizar también kuna. Como huchuy, que en algunos casos también cumple la función de adverbio de cantidad, también utiliza huchuy, kuna. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, estimados, hablamos, ¿ya? De esta expresión. Huchuy kuna, hatun kuna. Hatun kuna vendría a ser grandes. Huchuy kuna, pequeños. ¿Ya? Fijaos esto. Entonces, todo esto se cumple, pues, estimados estudiantes, con la regla. Cuando nos encontramos con adjetivos, puede afectar directamente a ellos. ¿Ya? Solo tengo como adjetivo. Ahora, en el caso 4, una cosa más, en el caso 3. Por ejemplo, suele utilizarse a veces con los números, porque los números también son considerados adjetivos numerales ordinales, cardinales, dependiendo de cuáles son. Por ejemplo, los cardinales podría ser el 1, 2. Por ejemplo, iskei. Muchas veces he escuchado utilizar iskei kuna, ¿ya? Kimsakuna, pero no es tan usual, ¿ya? En algunos casos, como errores del habla, se puede utilizar. ¿Ya? Pero no se sorprendan cuando se encuentren con ese tipo de expresiones, ¿ya? Muy bien. Ahora, tenemos el cuarto caso. El cuarto caso habla cuando solo te encuentras con adverbios. Más estamos hablando de adverbios de tiempo, por ejemplo. Hamojquilla. ¿Qué es hamojquilla? Mes venidero. Hamojquillacona, meses venideros, ¿ya? Podría decir, por ejemplo, un adverbio de tamaño está casi no, de cantidad. Solo en estos casos, son casos súper excepcionales donde se puede utilizar el con. Pero en los demás casos no se utiliza. Entonces, estimados amigos, con esto terminamos el uso del caso del sufijo pluralizador kuna, que es de suma importancia en el quechua. Y aquí tenemos más ejercicios para trabajar, ¿ya? Ñawi, ñawi kuna, rumi, rumi kuna, aljo, aljo kuna, wasi, wasi kuna, kiru, kiru kuna, ¿ya? Entonces, ahora tenemos aquí ejercicios para relacionar el singular y el plural. Escribe las palabras en plural usando el sufijo kuna. Wasi, wasi kuna, chukcha, chukcha kuna, aljo, aljo kuna, ñawi, ñawi kuna, rumi, rumi kuna, ¿ya? Eso tienen que trabajar. Es la tarea que tenemos. Otro punto. Ejercicio number 2. Clasifica las palabras. Coloca las palabras en la categoría correcta. Singular, plural. ¿Ya? Bueno, aquí me equivoqué. Todo es en singular. Chucu, kusma, chulpu, chumpi, hacha, ujusuta. ¿Ya? Todo es en singular. Aquí está justo lo que hemos aprendido. Ejercicio 3 dice, crea frases con singular y plural. Recuerda esto. Observa las palabras y crea frases en singular y plural. Observa las palabras. Y aquí estamos utilizando lo siguiente, ¿ya?
Lo siguiente que estamos utilizando aquí es esto. ¿Qué dice? Ya checha el libro, ¿dónde lo puedo descargar? Tania Libertad. Me escribes al interno, ¿ya? A mi WhatsApp. Mira, veamos esto, estimados. La tarea que nos deja esto es lo siguiente. Aljo, y mata aljo, perro, ¿ya? Bobby, para los que no conocen, aljo, Bobby, perro, ya está. Entonces me dice, si yo deseo en singular, me está pidiendo frases. Frases, recuerda. Entonces, para eso, estimados, yo puedo ir ¿a dónde? A mi libro de sopa de letras, pues, estimados. Y machatat haypitarisa. Por ejemplo, yo quiero hablar de colores, ¿ya? Mira, podemos utilizar los colores. Me pega pues aquí, pues, ahora. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo puedo utilizar, por ejemplo, si mi perro es muro, el multicolor, puedo utilizar, y aquí tengo varios colores, muro. Entonces, pues traigo aquí y voy aquí. Y me recuerdo la regla que me enseñó el profe Rolly. El profe Rolly me ha dicho que cuando siempre o toda la vida un adjetivo va a ir a anteceder a un sustantivo. Y aquí podría decir lo siguiente. Voy aquí y digo, muro aljo, ¿ya? Muro aljo. Mira, fíjate esto. Esto es en singular. Muro aljo. Perro multicolor. Algunos dicen algo. Y en plural, lo mismo. Muro aljo. Pero en plural, recuerda que tengo que utilizar el cona. Muro aljo cona. ¿Entendido? Ahí está. Ya hice mi trabajo. Ya está. Entonces, así de esa manera voy haciendo más trabajos o los demás ejercicios. Por ejemplo, aquí tengo quiero. ¿Qué color sería mi diente? Imagínate que mi diente está amarillo. Que yo quiero, digo, ¿eh? Si está, por ejemplo, una garrapata, ¿qué color? Verde. Y de acuerdo a eso, voy trabajando. ¿Me entiende? Igual. Por ejemplo, el búho. ¿Qué color puede ser el búho? Voy a mi libro, busco a ver qué color sería el búho. Rubio, puca, amarillo, chispeado. Tal vez sea color humo el búho. Osni, tucu, podría decir, ¿eh? Mira. Osni, tucu. Ya está. Y aquí tengo más ejercicios. Jocoyo, renacuajo, ¿qué color es? La llama, ¿qué color es la llama? Puedo utilizar la llama, por ejemplo, en este caso podría ver que mi llama es negro. Puedo encontrar que mi llama no es rubio, ¿eh? Podría ser plomo, o sea, morado, por si existe por ahí. Entonces, completamos eso, ¿ya? Entonces, esa es la manera, estimados estudiantes, de pluralizar una expresión. Si vos quieres hablar el plural, ya tienes aquí. Puedes utilizar el plural, ¿ya? Entonces, a partir de esto, ahora sí que ya hemos entendido un poquito más nuestro, nuestro trabajo o hemos entendido un poquito más cómo se usa el kuna. Vamos a pasar a la segunda persona. Recuerda que en la anterior clase hemos avanzado al tiempo presente y justo secuencialmente, ¿por qué introduje este tema del kuna? Aquí por una simple razón. Porque, ¿ya? Recuerda, porque en el quechua, ¿ya? En el quechua, según la estructura gramatical, encontramos pues que en los pronombres mismos se utiliza el sufijo kuna. Para eso vamos a ingresar a la segunda persona singular en el tiempo presente simple y nos dice, la segunda persona singular se refiere a acciones realizadas por tú o simplemente por el ham. La conjugación se forma añadiendo el sufijo inki. Recuerda esto. ¿A quién vamos a añadir esto? Al verbo raíz. Escucha esto. Estructura, mira. Nuestra estructura es de la siguiente manera. Ponemos el sujeto y luego ponemos el verbo raíz más el sufijo. ¿Qué sufijo? Inki. Es lo que tenemos que poner. Esta es la clave para que nuestra conjugación sea perfecta. Entonces, estimados, mira, cuando yo quiero conjugar, digo, han,
ham viene a ser el sujeto. Verbo raíz. ¿Cuál es el verbo raíz? Rima. Este rima viene de la expresión rimai. ¿Qué es rimai? Hablar, del verbo hablar. Pero como esto hemos explicado, para nosotros conjugar siempre tenemos que eliminar la y final. Esta y he eliminado y me he quedado con la raíz. Rima. Esa es la raíz de una palabra. ¿Entendido? Entonces, como rima yo utilizo aquí, ahora estoy utilizando la conjugación inki porque estoy hablando de la segunda persona. Ham, inki. Ham, rimanki. Y lo mismo pasa con otros casos que a continuación les voy a presentar. Por ejemplo, ham, yachanki. Ham, mikonki, mijunki. Ham, purinki. Ham, hilhanki. Ham, takinki. Ham, wahanki. Y todas estas expresiones están en la segunda persona. Tú aprendes, tú comes, tú caminas, tú escribes, tú cantas, tú lloras. Todos en segunda persona. No hay otra persona, estimados estudiantes. No hay otra. Todas están en segunda persona. ¿Ya? Eso debes entender. Entonces, con esto damos credibilidad a nuestra teoría que el ham siempre va a ir con el inki. ¿Y si lo cambio, profesor? Si lo cambio, deberías estar recontra loco porque no vas a poder entender o vas a generar una confusión terrible que al final tú mismo no vas a aprender quechua. Este es lo básico. Ham, con el inki. Y para eso, para que usted pueda ejercitar más y aprender, he hecho algunos ejemplos. Aquí está. Ham, yachanki, helhanki, mikonki, takinki, ruranki. Con cada uno de esos verbos vas completando la conjugación. También te da opciones para que tú puedas relacionar con cuál. Si yo encuentro ham, remain, ¿cuál sería? Y busco, tú hablas. Aquí está. Tú hablas. Voy relacionando. Si encuentro ham y hunky, por ejemplo, encuentro con color morado, tú comes. Y voy relacionando. Por eso siempre, estimados, yo realicé este material en blanco y negro con el objetivo de que ustedes lo impriman, corrijan, trabajen en vuestro material. ¿Ya? Ya tenemos esto. Entonces, estimados, esa es la primera persona en el singular que deben conocer. Ahora pasamos a la segunda persona plural. Y recuerda esto, la segunda persona plural, trata de acciones realizadas por ustedes. Y aquí está el claro ejemplo de cómo se utiliza el kuna. Am viene a ser el pronombre personal tú, y más el kuna cambia en este caso, de singular al plural. Ham kuna, ustedes. Y nos dice, en este caso, la conjugación del verbo en la segunda persona plural lleva el sufijo inkichi. Esto debes entender. El inkichik. Toda la vida, ya, toda tu corta vida, vas a tener que hacer algo, ya. Tú, cuando te encuentres con una expresión, con el pronombre, en este caso, con el pronombre personal, en segunda persona, plural, hankuna, siempre vas a encontrar el verbo conjugado que termina en inkichik. Regla. El pronombre hankuna siempre debe estar acompañado por el sufijo inkichik cuando se conjuga. ¿Ya? Recuerdes, cuando se conjuga. Ejemplo o estructura que vamos a ver. Sujeto más el verbo raíz más el sufijo inkichik. Esta es nuestra regla, pues, estimados. Inkichik. Esta es nuestra regla. Entonces, fíjate lo siguiente. Sujeto, hamkuna. Verbo raíz, otra vez, rima, de hablar, de rimai. Y el sufijo inkichik. Ustedes hablan. Entonces, con esto yo te explico y te digo, hamkuna toda la vida va a estar acompañado con el inkichik. Y nunca puede variar esto. Si varía, estás mal, estás equivocado. ¿Ya? Ejemplos. Por ejemplo, aquí hemos puesto algunos. Hamkuna, yacha,
inkichik. Fíjate esto. Hamkuna, miku, inkichik. ¿Ya? Hamkuna, puri, inkichik. Siempre se cumple esto. Hamkuna, fíjate esto. Hilhan, kichik. Hamkuna, takin, kichik. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Y así sucesivamente todos los demás cumplen esa regla. ¿No es cierto? Y esto, cada uno de estos tiene su traducción. Ustedes aprenden, ustedes comen, ustedes caminan, ustedes escriben. Usted puede cambiar este verbo con cualquier otro verbo que desea y va a seguir siempre la misma estructura. Esa es una regla de oro que debes entender. ¿Me entienden? Entonces, a partir de esto, ustedes van a tener que trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos palabras. Hamkuna yachangichik. Hamkuna hilhangichik. Hamkuna mikungichik. Hamkuna takingichik. Hamkuna rorangichik. Aquí hay espacios en blanco, los cuales ustedes deben completar. Ya para eso tienen el libro, estimados estudiantes, para que puedan trabajar. Relaciona las frases con su significado. Recuerda esto. Igualito, mira. Hamkuna rimangichik. Voy relacionando con cuál encuentro. Hamkuna rimangichik, rima y ustedes hablan. Y hasta aquí voy completando. ¿No es cierto? Relacionar. Y por último me pide ejemplos para traducir. Ustedes aprenden, ustedes escriben, ustedes comen, ustedes lloran, ustedes observan. ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, tenemos esas tareas importantes que completar para poder mejorar nuestro aprendizaje. ¿Ya? Entonces, como les digo siempre y los voy a volver a repetir, por una hora que yo te enseño, tú tienes que practicar 2 horas extra. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pueda usted aprender de mejor manera. ¿Ya? ¿Cómo cree que aprendió todo esto? Yo aprendí el quechua, aunque sabía hablar, no sabía tanto el tema de gramática, todo eso. Y esto es práctica, pues voy años enseñando desde la pandemia, 20, 21, 22, 23, 24, mira, ¿cuántos años? Y todo esto es práctica. Y también otra de las estrategias que les digo, agarren este libro, enseñen a sus hijos, hermanos, y esa es la mejor manera de aprender. No hay otra manera de aprender, ¿ya? También practiquen, ¿ya? Porque si vos quieres aprender, en este caso, con mis clases nomás, no vas a poder, pues, estimado estudiante. Tienes que aprender haciendo, estudiando, repasando, enseñando más que todo. Otro, pasamos a la tercera people, tercera persona singular. En este caso, la tercera persona singular es más sencillo que cualquier otro. Por ejemplo, hablamos de la tercera persona, se refiere a acciones realizadas por quién, por él o ella. Él realiza una acción o ella realiza una acción. Todo él y ella se traduce al quechua como pai. Fíjate esto, pai. La conjugación se forma añadiendo el sufijo n al verbo raíz. Entonces, con eso yo te digo, estimado estudiante, el pai siempre, siempre, te voy a repetir, va a ir unido a la n. El día que cambies esto, vas a estar equivocado. Estructura. El sujeto que tenemos aquí, y es el sujeto pai, le aumentamos un verbo raíz, otra vez el verbo rimai, y le aumentamos el sufijo n. Aquí está, al la raíz. Y le aumentamos una n, tarán, ya le aumentamos, y ahora mi expresión es, él o ella habla. Pai riman, él o ella habla. Pero profesor, ¿cómo voy a diferenciar en caso de varón o mujer? Va a ser el contexto. Pai riman es para ambos. Entonces, si usted está en un grupo de mujeres y dices Pai riman, estás diciendo ella habla. En varones, Pai riman, él habla. ¿Ya? Esos son.
Ahora, tenemos más ejemplos. Y como les iba explicando, siempre el pai, siempre van a estar unidos con la N. Yachan, mijun o mikun, purin, fíjate, siempre. O en este caso, pai, heilhan, ¿ya? Siempre, siempre unidos toda la vida. ¿Te das cuenta? No puede variar, no puede variar esto. Siempre va a ser así. Aquí abajo también, antes en la anterior clase con el otro grupo, también hemos hecho, mira, ¿ya? Igualito, el país siempre va a estar unido, estimados estudiantes, con la N. Pairuan, Paiwajan, Paitaki, siempre, ¿ya? Y por último, Pai rico, también, ¿entendido? Entonces, ahora tenemos ejercicios aquí. Tenemos Pai, completa las oraciones con el verbo adecuado. Llenen estos espacios con el verbo. Payachan, paiheljan, paimikun, paitakin, pairuran. Igualito aquí ustedes relacionen con cada uno de sus traducciones en el castellano. Relacionen y así van a aprender. ¿Ya? Chay mi chay. Y aquí también tenemos oraciones para traducir al quechua, ¿ya? Y aquí ya tenemos para completar con la N. La rima ahí se transforma en riman. Yachay, yachan, mihui, mikuy, hilhai, hilhan, puri, puri. Esta es la tercera persona singular, estimados estudiantes, que tienen que tener en cuenta. Tercera persona singular. Ahora, de manera veloz, vamos a pasar a la tercera persona plural. Y otra vez les explico aquí. Si en la primera persona hemos utilizado aquí, mira, el pai, ¿ya? Ahora estamos utilizando el kuna, ¿ya? El kuna. Ya alguien levantó la mano, creo. Hay varios que quieren ingresar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, fijaos esto, estimados estudiantes. Ya, comentarios. ¿Cómo sería el espera? Él espera. Muy bien, en este caso, por ejemplo, aquí estamos con un ejemplito. Si queremos nosotros decir aquí, él espera, fácil pues. Ya tenemos aquí, ya. Si yo quiero decir, él espera, entonces, él, que se traduce al castellano como pai, esperar. Su yang es. Entonces, yo les dejo con un verbo. Su yai es el verbo esperar. ¿Ya? Su yai es el verbo esperar. ¿Ya? Y si digo, espérame, fácil, güey. ¿Ya? Más adelante vamos a llegar a estos sufijos muy interesantes. Por ejemplo, el uso del wai. Suya, wai. ¿Ya? Suya, wai. Espérame. Ya no son reflexivos, ¿ah? Son otro tipo de expresiones. Suya, wai. Espérame. ¿Ya? Chay, mi chay. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Eh, continuamos. ¿Ya? Continuamos con todo esto. Tenemos, ya, vamos a dejar nomás esto para vuestro vocabulario. ¿Ya? Para vuestro vocabulario. Excelente, sigue ingresando. Ya, ahora pasemos a la tercera persona plural. Y como les dije, la tercera persona singular viene a ser el país. Y como hablamos de plural, le aumentamos cuna. Paikuna. Ojo, nos dice aquí. Paikuna es un pronombre personal que cuando se conjuga siempre va a ir con el sufijo unco, inco, ¿ya? Por ejemplo, el sujeto. Sujeto es paikuna. Verbo raíz otra vez. El verbo rima.
no de rima de la figura literaria, cuando hablamos de rima, sino hablamos de rima como la palabra raíz del verbo hablar, rima. Y le aumentamos el sufijo inco. Ya está, inco. Kate. Tenemos el sufijo inco. Entonces, con todo esto, entendemos que el paikuna siempre va a ir unido con el inco. Nunca pueden ir separados. El día que vayan separados, estamos muertos. Dicen como en quechua, huaño bunki se ponche. Ya camba que maucheros huarcora camunki. Muy bien. Entonces, tenemos esto. Paikuna, paikuna, ¿ya? Paikuna, profesor, hablamos del paikuna. Igual aquí, paikuna, javarich, ¿ya? Paikuna, paikuna. Y ahora la conjugación para todos es el inco. Huajanku, taquinku, geljanku. Fíjate, ¿te das cuenta? Purinku, mikunku o mijunku, ¿ya? Y achanku, o en todos los casos está utilizando lo mismo. Paikuna yachanku, paikuna mikunku, paikuna purinku, paikuna jiljanku, paikuna taquinku, paikuna bajanku, paikuna. Y seguimos y no paramos, señores, y encontramos paikuna, paikuna, ruanku, paikuna, riku. ¿Entendido? Ya está. Entonces, todos estos siempre van a continuar, van a seguir, no cambian, no se transforman, siempre se están relacionados. Por eso en la anterior clase también les expliqué que esto ya viene a hablar de la estrategia, la técnica, como ustedes quieran llamarlo, que un día lo traté de hacer, es la estrategia del sapito. Porque aquí nosotros entendemos que estos son elementos que siempre van a ir, ¿ya? Juntos. Nunca pueden ir separados, ¿ya? Nunca, nunca, nunca. ¿Ya? Aquí está. Paikuna, siempre con el unco, ¿ya? Aquí estamos. Paikuna con el unco. Entonces, estimados, no pueden separarse estos, siempre van a ir juntos. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta siempre. ¿Ya? Ejemplos para trabajar o ejercicios para trabajar aquí. Paikuna, lo mismo. Yachanko, Jejanko, Mikonko, Takinko. Casi son los mismos ejercicios para que tengan en cuenta que con una palabra nomás se puede trabajar bastante. Y aquí está. Relacionar. Luego tenemos aquí traducir. Traduzcan estas expresiones. ¿Ya? Traduzcan. Y también esto, por ejemplo, conjugar rimanku, yachanku, mikunku, mijunku, jiljanku, todo esto, ¿ya? Entonces, estimados amigos, tenemos trabajo para hacer, para entender un poco más el quechua. Hasta aquí llegamos. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios para pasar al siguiente tema? Porque esto es lo más básico. Y esto, mientras van pensando en sus preguntas, hemos avanzado en la clase número 13. ¿Ya? En la clase número 13, estimados estudiantes, hemos hecho el resumen en este cuadro que les estoy mostrando y todo eso hemos llegado aquí. Por ejemplo, hemos llegado al último. Aquí está el último. ¿Y cuál es el último? Aquí está. Paikuna. Y la regla dice, siempre va a ser con el inco. Ahora ya. ¿Ya? Paikuna siempre va a ser con el inco. Aquí está. Y es la estrategia del sapo que hemos visto. ¿Ya? Mira, fíjate. ¿Ya? ¿Ya? Miren, esto es la regla que hemos dicho. Y esto va a continuar siempre. ¿Me entiende? ¿Ya? Y si usted quiere, le aumento una lengua abajo. Ya está. ¿Ya? Aquí está.
Entonces, estimados, esa es la regla y este es el cuadro de resumen que hemos avanzado en la clase número 13 y hoy día voy a ya compartir los enlaces para que puedan acceder a las clases. ¿Ya? Che, mi che. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Cancho, Manacho. Si no quieres hablar, también puedes preguntar en nuestro chat y yo voy a responder. ¿Ya? Cancho, Manacho, Rimanica, muy una panacheikuna. Rima muy chis, ama jeva pecho. Jipaca muy chis. Jazmín, te escucho. Vamos. Chichi. En Muy cuanto a bien. los integrales, tengo una consulta o una duda ahí. Si bien se le aumenta el sufijo cuna al adjetivo o al sustantivo, por ejemplo, si digo los perros, o a ver, gatos ya, misi. Si digo gato, misi, y misicuna, gatos. Pero se le puede agregar también el artículo, o sea, los gatos. No sé si en quechua hay artículo o no. Ya. En este caso, mm, eh, artículos, en el quechua solo tenemos un artículo, ¿ya? Y el artículo en quechua realmente que existe es el artículo indeterminado, ¿ya? ¿Cómo es ese artículo indeterminado? Aquí está, mira. Aquí, vamos a ver, ¿ya? Mira, nos dices, los gatos, ¿ya? Los gatos. Entonces, si usted quiere traducir esto literalmente al quechua, o digo al castellano o al quechua, el los no existe, perfecto, ¿ya? No existe artículos. Entonces, solo traducirías como misi, que cuando hablamos podría al castellano ser como gatos o los gatos. Los gatos, ¿para qué? Para darle más sentido. Y si tú dices gatos nomás, también tiene, pero es un poco frío, pues. Entonces, para evitar eso. Ahora, en el quechua, el, es muy contextual y muchas veces el acusativo ta es el que ayuda a que podamos traducir al castellano con artículos. Si no habría el acusativo ta, muchas veces no traduciría al castellano, escúchame bien, traduciría al castellano con artículos. ¿Ya? Pero aparte de eso, no existen artículos. El único artículo indeterminado en quechua es el hu, que significa un, una, ¿ya? Entonces, un o una. Es el único. Además es un hay, por ejemplo, digo, jojoac, una vaca, ¿ya? Por ejemplo, jojrona, un hombre, ¿ya? Y en este caso también, si vos quieres utilizar el pluralizador, jojoacacona, unas vacas, jojronacona, igualito, ¿ya? Entonces, aparte de eso, no existen otros artículos, ¿ya? No existen. Profesor, Alguien, disculpe. Si yo quiero decir ellos llegan, sería bueno decir Paikuna Chayanku. ya. En ese caso, cuando hablamos del Paikuna Chayanku, ¿ya? Mm, depende de la orientación, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ellos llegan, ¿ya? Depende de la orientación. Por ejemplo, estás en casa y ellos llegan, tus hijos llegan, ¿no es cierto? Y cuando tú dices, cuando tus hijos se van a Lima y le dices, ellos llegan a Lima. O sea, mira, fíjate, ¿ya? Ellos llegan
llegan a Lima, ¿ya? Y ellos llegan a a casa mejor, ¿ya? Vamos a hablar de dos tipos de expresiones en este caso, ¿ya? Estos se llaman orientación. Del hablante, ¿ya? Hablante hacia otra dirección, ¿ya? Y el segundo caso sería de otra dirección hacia, ¿ya? Hacia el hablante. Entonces, para esto, mira, tenemos dos opciones, ¿ya? ¿Esto cuándo funciona? En caso de verbos de movimiento. Por ejemplo, ¿qué verbos de movimiento? Ir, ¿ya? Que sería ri. Correr, ¿ya? Que sería pawai o pawai, cualquiera de los dos. Llegar, que es verbo de movimiento, ¿ya? Ya y ahí, ¿ya? Ahora, en el primer caso nos dice el del hablante hacia otra dirección. Si el hablante está en Cusco y sus hijos llegan a Lima, entonces ellos llegan a Lima. Sería Paikuna, Limaman, Chayanku. Ojo, mira, el Paikuna siempre va a estar con el Inku. Esa es una regla de oro. Paikuna, Limaman, Chayanku. ¿De dónde están llegando? Están realizando una acción, ¿ya? De Cusco a Lima, o la acción de llegar es esa. Pero, ¿qué pasa si ellos llegan de Lima a la casa? Ahí es distinto. Paikuna, Wasiman, Chayanku. Ya, entonces, una persona que no conoce diría, pues, Paikuna, Wasiman, Chayanku. Uy, pero aquí hay algo muy interesante. Cuando hablamos de este tipo de expresiones de movimiento, cuando las personas llegan de otra dirección hacia donde tú estás, hacia donde tú te encuentras, siempre antes de esta conjugación final, inku, ya sea en primera, segunda, tercera persona plural singular, pasado, presente, futuro, todo, ¿qué va a pasar? Siempre va a existir un infijo de movimiento, que es el mu, ¿ya? Solo para el caso de, ¿ya? Para el caso de verbos que indican movimiento, ¿ya? De allá hacia aquí, por ejemplo, a esto podemos decir, entre slash, vamos a poner, ¿ya? Voy a poner de aquí hacia allá, ¿ya? Recuerda esto. Y en el caso de esto, de allá hacia aquí, hacia donde estamos, para que entiendan. Entonces, este es el elemento primordial en estas situaciones, cuando hablamos de esto, ¿ya? De allá hacia aquí, el mu, ¿ya? Ese mu tiene otro uso también, más adelante vamos a avanzar, pero en este caso sí. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podríamos decir, Paikuna Pawanku. Fíjate bien esto, mira. Voy a poner con negrita para que entiendas, ¿ya? Paikuna Pawanku, ¿ya? Y aquí otra vez, el Paikuna y el Unku están correctamente. Eso me está indicando, ellos corren, ¿eh? Ellos corren, pero están indicándome de aquí para allá están corriendo, ¿ya? De aquí hacia allá. Ahora,
esta misma expresión puedo copiar aquí abajo y decir, ya, esta misma expresión de aquí, copiamos y pongo, paikuna pawanku, ellos corren. Pero para nosotros decir que ellos corren de allá hacia aquí, tengo que utilizar el mu. Paikuna pawamunku. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la diferencia que debes tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, este es un elemento muy importante. Estimados, ¿ya? ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesor. Ya, excelente, Verónica. ¿Otra pregunta? ¿Ya? Bueno, así de detallitos, chicos, así de detallitos. Ahora vamos a entrar a algo muy interesante, ¿ya? Lo interesante viene aquí. Hasta el momento hemos avanzado todo, solo expresiones afirmativas. Todo lo que hemos hecho han sido afirmativas, ¿ya? Y decíamos, tú corres, yo corro, él corre, nosotros corremos, ustedes corren, yo como, yo cocino, yo leo, yo aprendo. Pero ahora vamos a entrar a las expresiones negativas. Todos mantienen la misma estructura, los mismos sufijos, pero aquí hay algo interesante que tenemos que saber. Las expresiones negativas en el quechua, ¿ya? Son muy esenciales, ¿ya? Para expresar el acuerdo, desacuerdo, adaptación o rechazo de algo. Por ejemplo, aceptación, yo como, rechazo, yo no como. ¿No es cierto? Acuerdo, yo puedo. Desacuerdo, yo no puedo. O sea, para ese tipo de expresiones. Entonces nos dice, mira, las expresiones afirmativas sí hemos aprendido. Por ejemplo, sujeto más el verbo conjugado. Ñuhayachani, ñuhampurinki, paimiku, ñuhanchik takinchik, ñuhaiku pukllayku, pukllayniku, paikuna ruan. Son expresiones afirmativas. ¿Y por qué le he puesto un complemento aquí? Porque es opcional todavía por ahora. No es necesario que ponga ahí un complemento. Ñoja, rimaita yachani. Han, limama purinki. No voy a utilizar de complementos, sino primero vamos a trabajar con el verbo conjugado y el sujeto, nada más. Y aquí tenemos, mira, todas las expresiones hemos aprendido. Paiguna, ruango. Ñojaigo, pukllaygo. Ñojanchik, takinchik. ¿Ya? Recuerden eso. Ñojanchik, takinchik. ¿Ya? Pai mikun. Pai mijo. Podemos decir eso. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿La pantalla está en blanco? Ya, voy a volver a compartir. Está bien, profesor. Ya, tal vez de libertad sea lajeado, ¿eh? Como decimos. ¿Cuántos de aquí son docentes? ¿Hay docentes o no? Sí, profesor. A la siguiente semana voy a dictar un curso de cómo hacer sesiones con inteligencia artificial, sesiones, unidades, todo. A ver si se apunta. Ya. Entonces, veamos, mira. Libros, ya estamos aquí. Aquí estamos. Entonces, estimados, fíjense, expresiones negativas. Cuando ya hemos aprendido todo esto, nos damos y decimos expresiones negativas. Para negar una acción, situación, debemos utilizar el adverbio de negación mana. Recuerda esto, adverbio de negación mana. Este es un elemento fundamental. Mana, adverbio de negación. Seguido del sufijo chu, ¿ya? Pero este chu debes entender, ¿dónde? En el verbo conjugado, ¿ya? Entonces, yo puedo decir lo siguiente, vamos a mejorar este concepto. Decimos, se utiliza el adverbio de negación mana, ¿ya? Que se ubicará, recuerda eso, se ubicará después, ¿ya? Del sujeto, solo después del sujeto, ¿ya? Es el primero. O sea, el sufijo mana tiene que estar ubicado, ¿dónde? Después del sujeto. Nada más. Ojo importante. ¿Ya?
Ahora, ya tengo esta idea. Ya voy a poner con negrita. Luego, el sufijo chu, vamos a poner ya. Mira, luego, el sufijo chu se ubicará al final del verbo conjugado. Esta es nuestra regla. Debemos cumplir esta regla, estimados estudiantes, para entenderlo. ¿Me entienden? ¿Ya? Ahora, si no se cumple esta regla, entonces tu conjugación en el tiempo, que se llama, en una expresión negativa, va a estar errónea. ¿Ya? Va a estar errónea. Por eso es que debemos entender. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No, pues, ¿qué? Pues, ya. Estructura básica. Tenemos aquí, mira. Cumpliendo esta regla, tenemos el sujeto. Sujeto, ¿ya? Luego nos dice el mana. Aquí puede ir complemento, puede ir un adjetivo, adverbio, ¿ya? Puede ir. Y luego viene el verbo conjugado más el chu. Ha cumplido toda esta regla. Y te voy a dar la idea aquí abajo. Ejemplo de expresión negativa. Por ejemplo, nosotros decimos ñuja, aquí está, mira, ñuja con rojito, y achani con rojito también. Estos siempre van juntos. Y he utilizado primero. Ñuja es el sujeto. Y aquí está el sujeto. Y voy a poner con un color para que se pueda relacionar. Verde, mira. El sujeto. Ay, caramba, se me lanza que sí, caso punto. ¿Ya? Ñuja. Y aquí pongo el sujeto con color verde. Ñuja. Ahora me dice. Yachani. También voy a poner con un color verde. Para que entiendan. Yo aprendo o yo sé. Cualquiera de las dos traducciones es válida. Ahora me dice, ¿y cómo va a ser mi expresión negativa, profesor? Fácil. Ñuja, que hoy estoy con el verde, y me dice que se utilice el adverbio de negación mana que se ubicará después del sujeto. Sujeto ñuja, y aquí pongo el mana. Mana. Ya, hasta ahí estoy bien. Y luego me dice, luego el sufijo chu se ubicará al final del verbo conjugado. Y aquí el verbo conjugado es yachani. Y aquí pongo yachani. Aquí está el verbo conjugado. Y como me dice al final pongo chu. Ñuja mana yachanichu. Yo no sé. Esto se traduce al castellano como yo no aprendo o yo no sé. ¿Se dan cuenta? Ya, mira, fíjense esto. ¿Ya? Esta es. Yo no aprendo o yo no sé. Ñuja mana yachanichu. ¿Ya? Entonces, esa estructura va a seguir aquí también, mira. ¿Ya? Mira, fíjate. Ham, mana, puringichu. Primero encontramos el sujeto ham, luego, como regla, el mana siempre va a ir después del sujeto. Y luego tenemos el verbo conjugado. Ham, purinki. Y el verbo conjugado recién lo aumentamos el chu. Ham, mana, puringichu. Tú no caminas. Igual, por ejemplo, pai, mana, mi concho. Lo mismo. Pai es mi sujeto. Luego tengo el mana, que vendría a ser el adverbio de negación. Mana. Mikun. Pai mikun. Fíjate esto, estimados. Lo que les dije en la regla. Pai siempre va a estar unido con la N de la conjugación. Pai mikun. Pero en este caso, como estoy hablando de negación, digo, pai mana mikun cho. Ya está. Él o ella no come. ¿Se dan cuenta? Igualito, por ejemplo. El ñohanchik, el profesor me ha dicho que siempre va a ir con el inchik. ñohanchik, inchik. Aquí está, mira. ñohanchik, inchik. ñohanchik, takinchik. Y esto lo estoy convirtiendo en una expresión negativa. ñohanchik, mana, takinchik, chu.
nosotros no cantamos. ¿Entendido? Entonces, estimados estudiantes, podemos utilizar todo esto, ¿ya? Y aquí hay ejemplos para que puedan trabajar, ¿ya? Entonces, aquí dice, Llankananchikpaj o Llankananchispaj. Completa las oraciones con el mana y el chu para negar las acciones. Ñuja mana, ¿qué cosa? Hablar, ¿qué es? Rimanichu. Por ejemplo, aquí dice rimai sería el hablar, acción. ¿Ya? Aquí está. Ñuja mana rimai. Estarías hablando como gringo, ¿eh? Ñuja mana rimai. Y como me dice que tengo que poner ñuja, siempre va a ir con el ni. Para eso recuerdo la regla que te he enseñado y aquí. Eliminamos la y final y le ponemos de acuerdo a ñuja. Ñuja me dice que tengo que poner siempre una n para ñuja. Entonces sería ñuja, una ni digo, ñuja mana rimane. Y si yo me olvido de mana, vendría a ser en este caso, por ejemplo, si por A o B yo me olvido, ¿ya? Sería ñuja rimane. Pero, como estamos hablando de negación, sería ñuja mana rima ni. Y aquí le pongo recién, pues, el chu. ¿Ya? Ñuja mana rima ni chu. Ya está. Entonces, ya tienen ustedes aquí algunos ejemplos para trabajar. ¿Ya? Siguiéndose de este ejemplo. Identifica si la oración es afirmativa o negativa. Fácil. Las afirmativas no llevan mana hecho y las negativas llevan mana hecho. Por ejemplo, en este caso son negativas. ¿Qué hago? Aquí pongo y pongo una N. ¿Ya? Si es afirmativas, A. ¿Ya? Ese trabajito tengo para hacer. ¿Ya? Luego tenemos aquí, traduce al quechua, ¿ya? Expresiones afirmativas y negativas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería este tema de expresiones afirmativas y negativas? Tania, antes de que pasemos a ver, te escucho, Tania. Levantaste la mano. Ya, creo que se equivocó. Mira, veamos esto, estimados. Traduce el quechua afirmativo y negativo. Yo escribo, yo no escribo. Por ejemplo, para eso yo primero tengo que escribir. Yo escribo. Ñuja, hil, ha, ni. Mira, fíjate. Ñuja, hil, ha, ni. Y siempre voy cumpliendo mi regla. Ñuja, ¿ya? Más el ni. Estos siempre son unidos para siempre. Ahora me dice, ahora yo tengo que describir la negación de esto. Agarro esto, pego acá abajo, ¿ya? Tarán. Y ahora recuerdo la regla. Me dice que después del sujeto, que sería ñuja, tengo que poner mana. Agarro y escribo mana, ¿ya? Primer elemento. Ahora me dice también que después de la conjugación tengo que aumentar chu. Le aumento chu. Tal vez ni siquiera sé el significado, pero estoy haciendo mecánicamente. Ñuja mana hel han hecho. Que se traduce al castellano como yo no escribo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ya les estoy dando aquí varios ejemplos para que puedan trabajar. ¿Ya? Y aquí en la 4 tienen para relacionar. Pai ruanchu, pai mikun, pai manarikun, pai kuna manarikun cocho, pai kuna taquín, ¿ya? Hasta aquí, estimados, ¿ya? Hasta la pregunta 4 tienen la tarea para hacer, ¿ya? Hasta aquí, por favor. Todo esto está ordenado para que ustedes trabajen. Háganlo, por favor. Estudien, practiquen por cada hora que yo les enseño, ustedes deben practicar 3 horas mínimo. Mañana saquen tiempo y pónganse a practicar. ¿Ya? Entonces, eso sería, estimados estudiantes, la clase del día de hoy. A no ser que haya preguntas, comentarios para poder nosotros responder. ¿Ya?
Preguntas, comentarios. Tania está levantando la mano. ¿Qué pasó, Tania? Ya. Muy bien, estimados. Entonces, con eso nos quedamos. Espero que hayan aprendido quechua. Nos vemos el día sábado a las 8 de la noche para culminar ya nuestro curso de quechua. A la siguiente semana culminaremos el siguiente sábado, ¿ya? Así que a estudiar, por favor. ¿Preguntas, dudas? Ya. Ahí nos quedamos. No vamos a tu pananchis cama. Ay, Tupananchis kama, Tupananchis kama. Yuchacha.